Historia exhaustiva del cristianismo y de la Biblia, desde los orígenes hasta la era global. Introducción a una trayectoria milenaria. El estudio del cristianismo y de la conformación de su texto sagrado, la Biblia, constituye uno de los empeños historiográficos, teológicos y literarios más complejos de la civilización occidental y del desarrollo global contemporáneo. Lejos de manifestarse como un fenómeno estático o una revelación aislada de su entorno material, la fe cristiana se ha caracterizado por una continua evolución doctrinal, una vasta expansión demográfica y una relación dialéctica, a menudo conflictiva, con las estructuras políticas, científicas y culturales de cada época. De manera paralela, la Biblia no descendió a la historia como un volumen unificado, inmutable y definitivo. Por el contrario, atravesó un intrincado y prolongado proceso de transmisión oral, redacción fragmentaria, canonización conciliar y escrutinio neocrítico que se extiende y perfecciona hasta nuestros días. El presente informe despliega un análisis riguroso, exhaustivo y pormenorizado de dicha trayectoria. A través de la evaluación de las tensiones internas y externas que moldearon la religión, este documento traza el recorrido histórico desde los orígenes apostólicos en el Levante mediterráneo hasta la configuración de una red transnacional que hoy agrupa a más de 2.640 millones de personas en todo el mundo. Para comprender la magnitud de esta empresa, es imprescindible analizar la separación del judaísmo, la consolidación teocrática en la Edad Media, el cisma dogmático de la Reforma, el asalto racionalista de la Ilustración y, finalmente, el explosivo resurgimiento pentecostal en el sur global durante los siglos XX y XXI. Simultáneamente, se examinará cómo el texto bíblico, desde los arcaicos rollos del Mar Muerto hasta las sofisticadas ediciones críticas modernas como el aparato de Nestle Aland, ha sido el eje sobre el cual ha rotado la disputa por la verdad, la autoridad y la salvación. Los orígenes y la matriz judeocristiana. Siglo I al IV. Separación del judaísmo y la reconfiguración del templo. El cristianismo emergió en el siglo I de nuestra era no como una religión independiente, sino como una secta escatológica y mesiánica profundamente arraigada dentro de la matriz del judaísmo del Segundo Templo. Durante las primeras décadas de su existencia, los seguidores de Jesús de Nazaret operaron orgánicamente dentro de las sinagogas y las estructuras teológicas judías, participando de los ritos ancestrales, respetando la ley mosaica y leyendo las escrituras hebreas como base fundamental de su propia fe. Sin embargo, la progresiva y sistemática inclusión de los gentiles, los no judíos, catalizada primordialmente por la vasta labor misionera y la innovación teológica de San Pablo, comenzó a fracturar esta frágil convivencia. El evento histórico que precipitó la separación irreversible entre ambas tradiciones fue la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, a manos de las legiones romanas bajo el mando de Tito. Al desaparecer el templo como el centro neurálgico del culto, los sacrificios y la identidad nacional, el judaísmo se vio forzado a reconfigurarse en torno al liderazgo rabínico, el estudio de la Torá y la institución de la sinagoga. Simultáneamente, el cristianismo primitivo desarrolló lo que el teólogo Juan Antonio Estrada ha denominado como una teología de la superación del templo. La comunidad cristiana comenzó a concebirse a sí misma como el nuevo lugar de la presencia inmanente de Dios, transformándose en la alternativa espiritual al edificio físico que yacía en ruinas. De este modo, se consumó la ruptura definitiva entre el judaísmo rabínico y la naciente fe cristiana, una división eclesiológica que tendría profundas repercusiones sociopolíticas en los siglos venideros. El Imperio Romano, de la persecución a la institucionalización constantina. Durante sus 3 primeros siglos de existencia,
El cristianismo experimentó períodos de tolerancia relativa que se intercalaron con severas campañas de persecución impulsadas por el Estado romano, las cuales culminaron con la implacable gran persecución orquestada por el emperador Diocleciano. El punto de inflexión histórico y geopolítico se produjo a principios del siglo IV, con el ascenso de Constantino el Grande, quien ejerció como soberano absoluto del Imperio romano entre los años 325 y 337. Tras su decisiva victoria en la batalla del puente Milvio en el año 312, un conflicto en el que, según los cronistas cristianos de la época, el emperador combatió bajo la visión celestial de una cruz, con la inscripción de que con ese signo vencería, Constantino propició una transformación radical en la política religiosa del mundo antiguo. En el año 313, la promulgación del Edicto de Milán por parte de Constantino y Licinio instituyó la libertad de culto en todo el imperio, despenalizando de facto la práctica del cristianismo. Este decreto es considerado por los historiadores como el primer reconocimiento estatal inaudito de la libertad de conciencia y de la división teórica entre la esfera política, el Estado, y la religiosa, la Iglesia, evocando el principio evangélico de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Además de garantizar la libertad religiosa, el edicto ordenó la restitución inmediata a la Iglesia de todos los bienes, propiedades y lugares de culto que le habían sido confiscados durante el régimen de Diocleciano. La figura de Constantino, no obstante, mantuvo una profunda ambigüedad religiosa. Aunque se le celebra como el primer emperador cristiano, y figuras como Eusebio de Cesarea destacaron su devoción personal, sus lecturas bíblicas y su participación activa en las asambleas episcopales, Constantino permitió la continuidad de los cultos paganos estatales. Fue representado iconográficamente como el dios Sol Helios y retuvo el título de Pontifex Maximus. Sin embargo, su visión política fue lúcida. Comprendió tempranamente que el cristianismo, a diferencia de la descomposición interna que aquejaba al Estado pagano, poseía la fuerza inspiradora y la potencia constructora necesarias para cimentar el futuro del imperio. Esta institucionalización otorgó a la Iglesia derechos civiles y privilegios extraordinarios. El clero fue dotado de exenciones similares a las de los sacerdotes paganos, y a los obispos se les concedieron honores equivalentes a los de los senadores romanos. Se les reconoció jurisdicción legal oficial, permitiendo que las disputas eclesiásticas fueran dirimidas por jueces religiosos incluso en litigios que involucraban a seglares. Los obispos asumieron funciones públicas y políticas superiores, centralizando la vida comunitaria y caritativa en la Domus Ecclesiae, mientras que los metropolitanos adquirieron derechos de vigilancia y convocatoria de sínodos provinciales. La Iglesia, constituida ahora como persona jurídica, comenzó a amasar un vasto patrimonio gracias a la recepción de legados y diezmos. La tolerancia constantiniana fue efímera. Sus sucesores, educados bajo estrictos preceptos cristianos, abandonaron rápidamente la coexistencia pacífica. El emperador Graciano, 375 a 383, ordenó la retirada definitiva del altar de la victoria del Senado romano, rechazó el título de Pontifex Maximus y privó de sus privilegios históricos a las sacerdotisas vestales. Posteriormente, Teodosio I dio el golpe final al paganismo tradicional. Tras su victoria sobre el general franco Arbogasto, en el año 394, prohibió por completo los cultos antiguos, cerró los templos y erigió al cristianismo como la religión oficial, única y exclusiva del Imperio romano. Este monopolio del poder público engendró la tentación de la represión violenta. Surgieron manifiestos literarios como el de Fírmico Materno en el año 346, titulado Del error de las religiones profanas, el cual incitaba a las autoridades imperiales a fundir los tesoros de los templos paganos
y a aniquilar físicamente a quienes predicaran las antiguas doctrinas. Frente a esta escalada de coacción, las mentes teológicas más brillantes de la época articularon respuestas matizadas. San Agustín y San Jerónimo rechazaron categóricamente el empleo de la fuerza y la violencia estatal para imponer la fe. Para San Agustín, la búsqueda de la verdad era un proceso atormentador, largo y misterioso, que requería humildad, argumentando frente a los maniqueos que solo se irritan quienes no comprenden lo difícil que es hallar la verdad genuina. Por su parte, San Jerónimo enfocó su servicio a la verdad mediante la pureza filológica, buscando la fidelidad a través del rigor del estudio de las fuentes sagradas en griego y hebreo. Consolidación dogmática y concilios ecuménicos. La ascendencia del cristianismo al poder público exigió de manera apremiante la unificación de sus diversas corrientes teológicas. La proliferación de interpretaciones divergentes sobre la naturaleza de la divinidad amenazaba con fracturar tanto a la Iglesia como al propio imperio. Para definir ortodoxias claras y extirpar las herejías, se convocaron los grandes concilios ecuménicos durante la época romano-cristiana, un periodo de extraordinaria fecundidad doctrinal. El primer concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, bajo los auspicios de Constantino, tuvo como adversario principal al arrianismo, una doctrina que subordinaba la figura de Jesucristo y negaba su coeternidad con Dios Padre. Nicea formuló la base inamovible del dogma trinitario, estableciendo en su símbolo de fe que el Hijo es consustancial y coeterno con el Padre. Las controversias, sin embargo, mutaron de la teología trinitaria a la cristología, la relación entre la humanidad y la divinidad en la persona de Jesús. Este debate alcanzó su apogeo en el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, donde se promulgó dogmáticamente que en Jesucristo concurren dos naturalezas inconfundibles, inmutables, indivisibles e inseparables, una deidad perfecta y una humanidad perfecta, unidas en una sola persona. Asimismo, Calcedonia sancionó de forma definitiva la maternidad divina de la Virgen María, otorgándole el título de Theotokos en cuanto a la naturaleza humana de Cristo. La imposición estricta de la ortodoxia calcedoniana no logró la paz absoluta. Las iglesias de Egipto, Siria y Etiopía rechazaron la doctrina de las dos naturalezas, abrazando el monofisismo, la creencia en una única naturaleza divino-humana amalgamada. Los intentos imperiales por reconciliar ambas facciones, como el decreto dogmático Ectesis, promulgado por Heraclio en el año 638, fracasaron rotundamente en los planos religioso y político, facilitando que poco tiempo después, estos territorios cayeran bajo la incontenible expansión y poder de los árabes islámicos. La controversia cristológica se resolvió finalmente, desde la perspectiva de la ortodoxia romana y bizantina, en el Tercer Concilio de Constantinopla, 680 a 681, el cual complementó el símbolo de Calcedonia afirmando la existencia de dos voluntades y dos energías operantes en Cristo. La evolución del canon, la traducción y la crítica textual bíblica. Formación del canon del Antiguo y Nuevo Testamento. El núcleo escritural del cristianismo no se compiló de manera instantánea, ni existió desde los orígenes apostólicos como un volumen cerrado y encuadernado. La configuración de la Biblia fue un proceso histórico intrincado, atravesado por debates teológicos, traducciones y selecciones eclesiásticas. El Antiguo Testamento heredó directamente el corpus de las Sagradas Escrituras hebreas. El canon judío tradicional consta de 24 libros organizados en tres divisiones principales: la ley o Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio; los profetas o Neviim, divididos en anteriores y posteriores;
y los escritos, o Ketubim, que incluyen libros poéticos, los 5 rollos o Megilot, y libros históricos. En la tradición cristiana protestante, estos mismos textos se dividen en 39 libros, producto de la separación de volúmenes como Samuel, Reyes, Crónicas y Esdras-Nehemías, y de contar individualmente a los 12 profetas menores. Sin embargo, el cristianismo primitivo, al expandirse en un entorno helenizado, adoptó masivamente la Septuaginta, o Biblia de los 70, una traducción griega del Antiguo Testamento que contenía libros adicionales no reconocidos por la ortodoxia rabínica hebrea. Estos textos adicionales, denominados deuterocanónicos por la Iglesia Católica, que mantiene un Antiguo Testamento de 46 libros, y apócrifos por los protestantes, han sido objeto de un extenso debate de selección a lo largo de los siglos. El Nuevo Testamento experimentó un proceso de selección evolutivo igualmente complejo. Durante el siglo I, los primeros cristianos carecían del concepto de un canon escritural cerrado, basando su fe en la autoridad del Antiguo Testamento, la vitalidad de la tradición oral y los dichos del Señor, esparcidos por los apóstoles. Las epístolas de San Pablo comenzaron a ser recopiladas y a gozar de un enorme prestigio entre los años 80 y 85 después de Cristo en las iglesias de Asia Menor. Hacia mediados del siglo II, autores como Papías ya evidenciaban un conocimiento profundo de varios evangelios, y en el año 170 después de Cristo, Taciano compuso el Diatesaron, un esfuerzo inicial por armonizar los 4 relatos evangélicos en una sola narrativa continua. La presión para definir un catálogo oficial provino, irónicamente, de la herejía. Alrededor del año 150 después de Cristo, Marción propuso un canon radicalmente mutilado que rechazaba por completo al Dios del Antiguo Testamento y aceptaba únicamente una versión recortada del Evangelio de Lucas y 10 cartas paulinas. Esta amenaza aceleró la determinación de la Iglesia ortodoxa por establecer su propia lista normativa. Los criterios eclesiásticos para determinar la canonicidad se basaron en 3 ejes fundamentales. La atribución apostólica, textos escritos por un apóstol o un asociado íntimo, como Marcos o Lucas. El uso eclesiástico, el reconocimiento y la lectura litúrgica por parte de la mayoría de las iglesias prominentes, y la ortodoxia, la estricta conformidad con la sana doctrina transmitida. Aunque existieron listas tempranas como la de Brienios, datada hacia el año 100, y los esfuerzos de Melitón de Sardis en el siglo II, la fijación definitiva del canon de 27 libros del Nuevo Testamento ocurrió en el Oriente cristiano mediante la 39ª Carta Pascual de Atanasio de Alejandría, promulgada en el año 367 después de Cristo, la cual instauró el catálogo que todas las denominaciones cristianas utilizan en la actualidad. La interpretación de estos textos canónicos plantea retos exegéticos superlativos. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, organiza su narrativa en torno a 5 grandes discursos sin seguir una cronología estricta, lo que complica la lectura de sus pasajes proféticos. Esto ha derivado en debates hermenéuticos entre posturas como el preterismo, que argumenta que las profecías escatológicas de Mateo 24:34 se cumplieron con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y la interpretación gramatical e histórica futurista. Por su parte, el intérprete de Marcos se enfrenta al agudo problema sinóptico y a debates de crítica textual sobre la autenticidad de los últimos 12 versículos de su capítulo 16, mientras que Lucas exige comprender las adaptaciones culturales necesarias para dirigirse a una audiencia gentil que desconocía la topografía e idiosincrasia judeopolítica. Descubrimientos arqueológicos y los grandes códices unciales. La disciplina encargada de reconstruir las palabras exactas de los autores bíblicos ha experimentado revoluciones paradigmáticas debido a hallazgos arqueológicos.
El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumrán a mediados del siglo XX sacudió los cimientos de los estudios bíblicos. Esta vasta biblioteca proporcionó textos hebreos que precedían por más de 1000 años a los manuscritos masoréticos medievales que se utilizaban como base de traducción. Expertos como el Dr. Craig A. Evans han señalado que, si bien estos manuscritos ratifican asombrosamente la fiabilidad en la copia del texto del Antiguo Testamento, su mayor contribución radica en la luz que arrojan sobre la pluralidad textual del judaísmo del Segundo Templo y el caldo de cultivo teológico, escatológico y mesiánico en el cual se insertó la Iglesia primitiva. En lo referente al Nuevo Testamento, el análisis moderno descansa sobre los cimientos de los grandes códices unciales del siglo IV, monumentos físicos que atestiguan la transición del rollo al formato de libro, códice. El Códice Vaticano y el Códice Sinaítico representan los testimonios más venerables de esta época. El Códice Vaticano, en particular, constituye una referencia ineludible. Escrito en letras mayúsculas continuas, unciales, empleando abreviaturas sagradas, nómina sacra, y organizado en sofisticados cuadernos y columnas, este manuscrito encarna el perfil textual alejandrino. La erudición moderna favorece las lecturas alejandrinas por su austeridad, considerando que los escribas de esta tradición tendían a preservar el texto con mayor rigor, resistiéndose a la tentación de armonizar pasajes divergentes o añadir florituras explicativas. La disputa textual, del Textus Receptus a las ediciones críticas modernas. Durante los siglos que abarcaron el fin de la Edad Media y el apogeo de la Reforma Protestante, el texto griego subyacente a la inmensa mayoría de las traducciones bíblicas europeas fue el Textus Receptus, el texto recibido. Esta compilación, inaugurada por el erudito humanista Erasmo de Róterdam, se apoyó mayoritariamente en manuscritos de la familia bizantina, los cuales eran numerosos pero relativamente tardíos. Las confesiones de fe históricas, tales como la Confesión de Westminster de 1646 y los catecismos de Heidelberg y de Lutero, fundamentaron su teología sistemática sobre el entramado gramatical exacto del Textus Receptus. Sin embargo, el paisaje de la erudición bíblica se transformó radicalmente con el advenimiento del texto crítico, un esfuerzo metodológico inaugurado en 1881 por los académicos ingleses Brooke Foss Westcott y Fenton John Anthony Hort. Desplazando la hegemonía del Textus Receptus, Westcott y Hort priorizaron sistemáticamente las lecturas arcaicas del Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Este enfoque fue refinado y consolidado a lo largo del siglo XX a través de las influyentes ediciones del Nuevo Testamento griego de Nestle Aland, iniciadas por Eberhard Nestle en 1898 y continuadas por Kurt Aland, alcanzando actualmente su 28ª edición, o NA28, y las ediciones de las Sociedades Bíblicas Unidas, como la VS4. La premisa subyacente de la crítica textual moderna es que el Nuevo Testamento no es un documento petrificado, sino un texto en evolución constante, a medida que emergen nuevos papiros y se perfeccionan los métodos comparativos. El impacto teológico y traductológico de la adopción del texto crítico ha sido inmenso y profundamente controvertido. Al apoyarse en los manuscritos más antiguos, el texto crítico ha impugnado y omitido cientos de versículos completos que estaban presentes en el Textus Receptus, considerándolos agregados espurios o interpolaciones marginales posteriores. Las implicaciones para la dogmática cristiana son tangibles. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:16, mientras el Textus Receptus afirma categóricamente en defensa de la divinidad que Dios ha sido manifestado en carne, las ediciones críticas sustituyen el sustantivo por el pronombre él, alterando la fuerza probatoria del pasaje. Igualmente, el texto crítico omite la célebre coma juanina de 1 de Juan 5:7.
una de las formulaciones trinitarias más explícitas. Suprime la frase «que está en el cielo» en Juan 3:13, que subraya la omnipresencia de Cristo, y altera o elimina versículos fundamentales para la doctrina del bautismo por fe, como Hechos 8:37 y Marcos 16:16. Estas alteraciones han generado un hondo dilema para las denominaciones cristianas conservadoras. Los detractores del texto crítico argumentan que las versiones modernas, agravadas por el uso de métodos de traducción basados en la equivalencia dinámica, que prioriza la transmisión de pensamientos y fluidez cultural, en lugar de la equivalencia formal y literal palabra por palabra, sacrifican la precisión teológica de las Escrituras. Señalan que esta erosión textual deja sin sustento los comentarios y afirmaciones dogmáticas de las grandes confesiones reformadas, vaciando de contenido específico doctrinas cardinales sobre la encarnación y la deidad de Jesucristo. La Edad Media. Consolidación papal, escolástica y cisma. La Reforma Gregoriana y la teocracia pontificia. Con el paulatino colapso de las estructuras políticas imperiales en el occidente europeo, la Iglesia se posicionó como el principal árbitro civil, cultural y moral. Este proceso de concentración de poder alcanzó su cénit ideológico y legislativo durante el siglo XI, con la denominada Reforma Gregoriana. Aunque bautizada en honor al indomable Papa San Gregorio VII, Hildebrando de Toscana, quien gobernó de 1073 a 1085, este movimiento de purificación y centralización fue iniciado bajo el pontificado de León IX y continuado por figuras como Nicolás II, quien en 1059 promulgó la bula In nomine Domini, reservando el derecho exclusivo de la elección papal al colegio de cardenales y extirpando la interferencia del emperador germánico. La Reforma Gregoriana surgió como una respuesta imperativa frente a la profunda crisis moral y la absorción de la Iglesia por el orden feudal imperante. El papado se propuso erradicar 3 vicios endémicos: la simonía, la compra y venta lucrativa de oficios y sacramentos eclesiásticos, el nicolaísmo, la extendida falta de ejemplaridad del clero, focalizada en el amancebamiento y el rechazo del celibato institucional, y de forma preeminente, la investidura laica, la práctica mediante la cual los monarcas y señores seculares otorgaban los símbolos del poder espiritual a los obispos de su elección. En el año 1075, Gregorio VII formalizó esta revolución eclesiológica mediante la publicación del Dictatus Papae. Este conjunto de proposiciones articuló sin concesiones la superioridad espiritual absoluta del pontífice sobre toda la cristiandad terrenal. Desarrollando la doctrina de las 2 espadas, la Iglesia estableció que el Papa ostentaba la auctoritas, la autoridad moral y espiritual, metafísicamente superior, mientras que los gobernantes laicos detentaban meramente la potestas temporal. Gregorio VII no dudó en adjudicarse el derecho divino de deponer emperadores y eximir a los súbditos de su juramento de fidelidad si el gobernante no se sometía a los preceptos cristianos, un preludio a la infalibilidad pontificia que sometió al Sacro Imperio a tensiones insoslayables. Para blindar su independencia política frente a los emperadores germánicos, Roma fomentó una red de vasallaje directo, logrando que los monarcas de reinos emergentes como Hungría, Bohemia, Polonia, Aragón y Portugal se declararan tributarios y vasallos directos del Papa, comprometiéndose a impulsar el programa reformista en sus dominios. El renacimiento intelectual y el monacato. La centralización gregoriana tuvo efectos incalculables en el panorama intelectual europeo, desencadenando la denominada Revolución del siglo XII. Al establecer la independencia jurisdiccional del clero,
La Iglesia creó un estamento supranacional cuyos miembros respondían únicamente al derecho canónico, eludiendo los tribunales civiles. Esta inmunidad legal y la consiguiente libertad de movimiento por toda Europa facilitaron la evolución de las escuelas catedralicias hacia el concepto de studium generale, la semilla institucional de las primeras universidades, como las de Palencia, París y Bolonia. En este ecosistema académico protegido nació la escolástica, se redescubrió el derecho romano y se inició un programa sistemático de copiado de manuscritos, impulsado por el perfeccionamiento del sistema de talleres de Pecia, el cual permitió multiplicar textos con tipografías carolingias y góticas a un costo más accesible. Artística y litúrgicamente, la imposición en toda la cristiandad del rito romano unificó la expresión espiritual de Europa. El canto gregoriano, divulgado para sustituir las diversas tradiciones locales, alcanzó su madurez expresiva y cimentó el desarrollo de la polifonía del ars antiqua. De la mano de esta reglamentación litúrgica, la arquitectura eclesiástica desarrolló el primer estilo paneuropeo, el románico. Las iglesias, desprovistas de barreras lingüísticas, se erigieron como majestuosos catecismos visuales, utilizando sistemas iconográficos estandarizados para instruir doctrinalmente a una población predominantemente analfabeta. El vigor operativo de esta vasta reestructuración descansó sobre los hombros del monacato medieval. A principios del siglo X, 909 después de Cristo, la fundación de la abadía de Cluny, en Borgoña, estableció un modelo revolucionario: inmunidad total frente a la jerarquía laica local y obediencia directa a Roma. El modelo cluniacense se replicó hasta alcanzar más de 1200 prioratos, instaurando una espiritualidad centrada en la fastuosidad litúrgica. Sin embargo, a medida que la orden de Cluny acumuló formidables riquezas, emergieron voces disidentes que clamaban por un retorno a la simplicidad evangélica. Así, en 1098, nació la Orden del Císter, que absorbió los ímpetus eremíticos de la época y se posicionó a la vanguardia de la devoción europea mediante una estricta aplicación de la regla de San Benito, enfatizando la pobreza radical, el trabajo manual exhaustivo y el rechazo a la ornamentación ostentosa. El colapso de la pentarquía y el gran cisma de 1054. Mientras Occidente se amalgamaba bajo el poder coercitivo de la monarquía papal, la estructura eclesiástica se resquebrajaba dramáticamente en su relación con el Oriente bizantino. La Iglesia oriental funcionaba bajo el sistema de la pentarquía conciliar y rechazaba la imposición de la supremacía jurisdiccional absoluta que reclamaba el obispo de Roma. La brecha se profundizó debido a alienaciones culturales profundas. Roma pensaba, legislaba y teorizaba exclusivamente en latín, mientras que Constantinopla lo hacía en griego, convirtiendo una riqueza original bilingüe en una barrera semántica insalvable, donde los traductores fracasaban habitualmente al intentar captar las sutiles distinciones doctrinales en los sínodos. A estas desavenencias de poder y cultura se sumaron arduas cuestiones teológicas, primordialmente la controversia del filioque, una adición unilateral de Occidente al credo niceno, que afirmaba que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, algo que los ortodoxos consideraban una alteración inaceptable del dogma ancestral. El punto de fractura, cargado de dramatismo, ocurrió el 16 de julio de 1054. Los legados papales occidentales ingresaron a la Basílica de Santa Sofía y depositaron sobre el altar una bula de excomunión contra el patriarca Miguel Cerulario, quien días después quemó el documento y respondió excomulgando a los legados romanos. Aunque inicialmente las excomuniones fueron pronunciamientos de carácter personal y no dirigidos contra las instituciones enteras, los intentos posteriores de reconciliación en los concilios de León II
1274, y Florencia, 1438 a 1439, fracasaron sistemáticamente. El pueblo ortodoxo repudió lo que percibía como arrogantes imposiciones latinas. Con la traumática caída de Constantinopla en poder del Imperio Otomano, en 1453, el cisma quedó sellado de facto, trazando una frontera teológica y cultural que divide a Europa del este y del oeste hasta el presente. Renacimiento, Reforma y la lucha por la lengua vernácula. El estallido de la Reforma protestante. Lutero, Zuinglio y Calvino. La hegemonía dogmática erigida durante la Edad Media enfrentó su desafío más formidable a principios del siglo XVI. El movimiento de la Reforma protestante no solo desarticuló el monopolio religioso del papado, sino que redibujó el mapa político, social y económico del continente europeo. El detonante simbólico ocurrió el 31 de octubre de 1517, cuando el monje y profesor universitario agustino Martín Lutero hizo públicas sus 95 tesis en Alemania. Su principal condena se dirigió contra la práctica de la venta de indulgencias, un mecanismo que la Iglesia empleaba para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, a cambio de la reducción de penas en el purgatorio, algo que Lutero catalogó como un secuestro moral del Evangelio. El corpus teológico de Lutero socavó los cimientos del catolicismo romano. Afirmó el principio de sola fide, postulando que la salvación del alma se obtiene única y exclusivamente mediante la fe incondicional en el sacrificio de Jesucristo, invalidando el mérito espiritual de las obras humanas y las penitencias institucionales. Asimismo, defendió el sacerdocio universal de todos los creyentes, negando la necesidad de mediación de una casta clerical ontológicamente superior, y repudió la supremacía jurisdiccional del Papa. En cuanto a los ritos, Lutero despojó a la tradición católica de su peso sacramental, reduciendo los 7 sacramentos a solo 2, bautismo y Eucaristía, argumentando que eran los únicos verdaderamente instituidos por Cristo en las Escrituras. A pesar de ser declarado hereje y excomulgado por la bula Exsurge Domine del Papa León X en 1521, y tras negarse a retractarse frente al emperador Carlos V en la Dieta de Worms, Lutero sobrevivió gracias al asilo político provisto por el príncipe elector Federico el Sabio en el castillo de Wartburg. En ese refugio, Lutero emprendió la hercúlea labor de traducir la Biblia directamente al idioma alemán, un acto que estandarizó la lengua germana y arrebató el monopolio lingüístico de la Vulgata latina. La Reforma demostró ser un fenómeno plural e incontrolable, diversificándose rápidamente. En Suiza, la Reforma comenzó a tomar un cariz humanista y diferencial, bajo la tutela de Ulrico Zuinglio. Las posturas de Zuinglio chocaron frontalmente con las de Lutero, consumando una dolorosa ruptura en el movimiento durante los coloquios de Marburgo en 1529, ocasionada por diferencias irreconciliables respecto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La tensión derivó en guerras cantonales suizas, donde el propio Zuinglio perdió la vida en la batalla de Kappel en 1531. El liderazgo de la segunda ola reformatoria fue asumido por Juan Calvino. De origen francés, Calvino estableció en Ginebra un rigorismo teológico y social de enorme alcance. Su sistema doctrinal se cimentó sobre la implacable doctrina de la doble predestinación, la aseveración de que la humanidad carece por completo de libre albedrío para la salvación y que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha decretado inalterablemente a quienes destina a la gloria y a quienes condena a la perdición. Calvino radicalizó el rechazo a Roma, suprimiendo la totalidad de los sacramentos como vehículos de gracia, estableciendo un gobierno eclesiástico administrado por pastores y ancianos,
elegidos democráticamente por la congregación en lugar de obispos, e instituyendo un feroz iconoclasmo que dictaminó la destrucción y supresión de todas las imágenes artísticas de los templos, por constituir actos de idolatría pagana. Sociológicamente, el calvinismo instigó una profunda transformación, al postular que los elegidos se evidenciaban en el mundo a través de una vida de rectitud moral intachable, disciplina férrea y éxito en el trabajo productivo, proporcionó una justificación religiosa a la acumulación de riqueza que, según diversos análisis historiográficos, abonó el terreno para el surgimiento del capitalismo moderno en sociedades como la holandesa, escocesa e inglesa. La Odisea de la traducción al castellano. La Biblia del oso. El clamor reformista por el libre examen de las Escrituras desató un esfuerzo paneuropeo por traducir los textos originales a las lenguas vernáculas. En España, este proceso fue dramáticamente sofocado por los decretos de la Inquisición, que persiguió con implacable severidad cualquier intento de introducir literatura bíblica no aprobada. Durante siglos, las versiones disponibles se habían limitado a esfuerzos medievales, como la Biblia alfonsina del siglo XIII, patrocinada por el rey Alfonso X, o a fragmentos inconexos de los Salmos. Fue Casiodoro de Reina, un monje jerónimo del monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla, quien asumió la monumental empresa de dotar al pueblo hispano de la totalidad de las Escrituras. Tras abrazar las ideas protestantes, Reina y varios de sus compañeros huyeron de la persecución inquisitorial. Durante más de 3 años de una vida prófuga y plagada de precariedades que lo llevó a recalar en Ginebra, de donde partió por discrepancias con el autoritarismo de Calvino, Frankfurt, Estrasburgo, Heidelberg y finalmente Basilea, Reina concluyó la primera traducción completa de la Biblia al castellano desde los lenguajes originales, hebreo y griego. Publicada en 1569 en Suiza, la obra es célebremente conocida como la Biblia del oso, debido a la marca del impresor en la portada, que mostraba a un oso intentando alcanzar un panal de miel, un recurso utilizado para camuflar el contenido prohibido del libro ante los censores imperiales. Esta obra, dotada de una belleza literaria excepcional en pleno siglo de oro español, fue revisada y perfeccionada posteriormente por Cipriano de Valera en 1602. La consiguiente versión Reina Valera se erigió como la columna vertebral de la identidad protestante hispanoamericana. Curiosamente, en sus primeras ediciones, Reina decidió conservar el orden e inclusión de los textos deuterocanónicos, apoyándose en el legado de la Septuaginta helenística. En el ámbito católico, el vacío de traducciones vernáculas completas en castellano subsistió hasta el ocaso del siglo XVIII y albores del XIX, cuando emergieron las traducciones del Padre Cío de San Miguel, basadas rígidamente en la Vulgata latina, y posteriormente la revisión de Torres Amat, la Contrarreforma católica y el Concilio de Trento. Ante la magnitud del cataclismo protestante y la desastrosa merma de feligresía y territorios europeos, la Iglesia católica orquestó una estrategia dual de depuración moral interna y rearme dogmático, un proceso histórico etiquetado como la Contrarreforma. El núcleo intelectual y legislativo de este esfuerzo monumental fue el Concilio de Trento, cuyas sesiones se prolongaron a lo largo de casi 17 tortuosos años, 1545 a 1563, debido a las repetidas interrupciones por conflictos bélicos, plagas y la acendrada desconfianza política entre el papado y las ambiciones unificadoras del emperador Carlos V. Trento no operó como un espacio de concesión dialógica frente al protestantismo, sino como una trinchera inexpugnable de afirmación ortodoxa. En respuesta a los postulados de Lutero, el concilio decretó el repudio absoluto de la doctrina de sola escritura. Se estableció de manera dogmática que la revelación divina descansa de forma equitativa
tanto en la Biblia como en la sagrada tradición apostólica, siendo el magisterio de la Iglesia el único intérprete autorizado de ambas fuentes. Mediante el decreto de la justificación, se rechazó la premisa de que la salvación dependiera únicamente de un acto de fe instantáneo, afirmando que ésta es un proceso dinámico de gracia santificante, donde las buenas obras humanas son imperativas y cooperativas. El concilio reafirmó también la validez teológica de la consagración eucarística como presencia real, transubstanciación. Consolidó la certidumbre de la existencia del purgatorio y ratificó con contundencia la eficacia de la veneración a los santos, las reliquias y la Virgen María. Para corregir la decadencia moral del clero que había alimentado las críticas luteranas, Trento instituyó la creación obligatoria de seminarios diocesanos, destinados a la educación y disciplina rigurosa de los sacerdotes, y unificó la liturgia occidental bajo el mandato de la misa tridentina. Este resurgimiento católico estuvo apuntalado por el apoyo inquebrantable de nuevas órdenes religiosas de cariz militante y evangelizador. Entre ellas brilló la Compañía de Jesús, fundada por el exmilitar vasco San Ignacio de Loyola, cuyos teólogos dominaron los debates intelectuales en Trento, y que se lanzó a recuperar territorios perdidos y a expandir el catolicismo hacia América y Asia. En el ámbito cultural, el respaldo trentino a las imágenes religiosas sirvió como detonante para el desarrollo del arte barroco, una manifestación estética de profunda teatralidad emocional, claroscuros dramáticos y profusión ornamental, diseñada estratégicamente para subyugar los sentidos del hombre común, atraer a los fieles y contrarrestar la austera desnudez visual dictaminada por la iconoclasia calvinista. El asalto racionalista, Ilustración, deísmo y el debate científico. El siglo XVIII. El desafío de la edad de la razón y la crítica bíblica. El andamiaje de autoridad construido por las ortodoxias católica y protestante sufrió su primera erosión intelectual sistémica durante el siglo XVIII. Conocida históricamente como la Ilustración o la Edad de la Razón, esta época abarcó desde 1680 hasta 1799, y fue delineada por el ímpetu de los pensadores y filósofos europeos, tales como Voltaire, Diderot y Rousseau en Francia, o Kant en Alemania, quienes postularon la superioridad de la razón empírica como el único instrumento legítimo para comprender la naturaleza humana y el universo material, contraponiéndola explícitamente al dogma y a la tradición clerical. Asociado a este clima intelectual surgió el deísmo, un movimiento filosófico que alcanzó su cénit en Inglaterra y en las nacientes colonias norteamericanas a mediados de siglo, articulado por figuras como Anthony Collins, Thomas Paine, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. El deísmo aceptaba la existencia de un Dios relojero, creador del universo, pero repudiaba categóricamente la posibilidad de que dicha deidad interviniese en el curso de la historia a través de revelaciones sobrenaturales, milagros o profecías cumplidas. En este entorno, doctrinas cristianas nucleares como la depravación total inherente a la caída de Adán, la concepción virginal y la propia divinidad de Jesucristo fueron desestimadas como construcciones supersticiosas de un clero manipulador que fomentaba el fanatismo en lugar del progreso cívico. El resultado más duradero de este embate fue la secularización del estudio bíblico, formalizando el auge de la crítica textual e histórica moderna. El punto de inflexión paradigmático tuvo lugar tempranamente en 1685, con la encarnizada disputa entre el teólogo católico francés Richard Simon, frecuentemente aclamado como el padre de la crítica bíblica, y el erudito Jean Leclerc. Utilizando sofisticadas herramientas de análisis literario, gramatical e histórico, Simón cuestionó abiertamente la autoría mosaica ininterrumpida del Pentateuco,
provocando el pánico de la ortodoxia tradicional, la cual, a instancias del obispo Bossuet, instigó la quema pública de los volúmenes de Simón. Alimentada por el racionalismo metodológico de Descartes y la resurgencia de teorías de acomodación sociniana, que argumentaban que los profetas y apóstoles bíblicos, limitados por su condición humana, incluyeron inadvertidamente errores cosmológicos y mitos propios de su era antigua, la Academia Europea llegó a una conclusión subversiva. La Biblia no constituía un manual divino inerrante sobre disciplinas como política, ciencia, ética natural o biología, sino un texto profundamente historizado y susceptible al error. A pesar de este asalto demoledor desde los salones académicos, el siglo XVIII atestiguó simultáneamente una inusitada vitalidad espiritual popular. Mientras los deístas debatían, figuras monumentales como John Wesley, John Whitefield y Jonathan Edwards capitanearon el masivo movimiento del primer gran avivamiento en el mundo anglosajón, demostrando la persistente capacidad de movilización de la fe evangélica. El siglo XIX. Geología, darwinismo y la fabricación del conflicto. El desgaste del consenso bíblico se agudizó de manera exponencial en el siglo XIX, impulsado por los formidables hallazgos en las ciencias naturales. Antes siquiera de que se articularan los mecanismos biológicos de la evolución, la incipiente disciplina de la geología ya había dinamitado la exégesis literalista de la temporalidad del mundo, centrada en la cronología que asignaba unos pocos milenios a la edad del planeta. En textos de profunda relevancia histórica, como el manifiesto Vindicie Geologiae, publicado en 1820 por William Buckland, pastor anglicano y pionero de la geología de Oxford, y en los trabajos taxonómicos de Georges Cuvier sobre el registro fósil, la ciencia natural aceptó masivamente la existencia de incontables eras geológicas, caracterizadas por floras y faunas extintas a causa de sucesivos cataclismos de dimensiones planetarias. La irrupción tectónica, no obstante, ocurrió en 1859, con la publicación de El origen de las especies, por parte del naturalista británico Charles Darwin. El darwinismo proveyó un mecanismo puramente material y mecanicista, la selección natural, para explicar la prodigiosa adaptación y ramificación de los seres vivos, desplazando teóricamente la necesidad filosófica de apelar al diseño inteligente directo por parte de un creador benevolente. Para una gran fracción del mundo cristiano decimonónico, las implicaciones antropológicas de considerar a la cúspide de la creación, el ser humano, como una etapa transitoria más en un proceso ciego de la naturaleza, representaron un colapso cosmovisional severo. Resulta crucial, sin embargo, desde la perspectiva de la historia de la ciencia, matizar que la polarización absoluta entre fe y razón que sobrevive en la cultura popular fue en gran medida una construcción discursiva fabricada hacia las postrimerías del siglo XIX. La afamada tesis del conflicto, o narrativa de guerra, fue cimentada estratégicamente por influyentes autores positivistas como John William Draper y Andrew Dickson White. El objetivo primordial subyacente a esta narrativa no fue puramente filosófico, sino profundamente profesional y político. La emergente clase de científicos profesionales requería legitimar una esfera de autoridad autónoma y secularizada, para lo cual era imperativo arrebatar el control hegemónico, los presupuestos y las cátedras de las universidades occidentales de las manos de la élite eclesiástica y clerical victoriana. Eventos fuertemente mitificados por la historiografía posterior, como el supuesto aniquilamiento retórico del obispo Samuel Wilberforce, a manos del vehemente darwinista Thomas Huxley, en el célebre debate de Oxford en 1860, sirvieron como herramienta propagandística perfecta para instituir y consolidar la ilusión de que el progreso científico
exigía el exterminio sistemático de las premisas religiosas tradicionales. El siglo XX y XXI. Del ecumenismo al explosivo crecimiento en el sur global. El despertar ecuménico y el Concilio Vaticano II. El siglo XX estuvo marcado por las cicatrices de una cruenta modernidad, encarnada en dos guerras mundiales, totalitarismos genocidas y un secularismo agudo en Occidente. Sometido a este rigor histórico, el cristianismo global reconoció la insostenibilidad del sectarismo fragmentario. Las diversas confesiones comenzaron a abandonar paulatinamente las hostilidades y los anatemas del pasado, explorando senderos hacia la unidad visible a través de lo que se institucionalizó como el movimiento ecuménico. Tras las semillas plantadas en la Conferencia Misionera Mundial de Edimburgo en 1910, el hito organizativo fundamental ocurrió en 1948, año que atestiguó la fundación y consolidación del Consejo Mundial de Iglesias, CMI, en Ginebra, proveyendo un foro permanente de encuentro fraterno y acción social conjunta para el protestantismo y la ortodoxia. En el espectro católico romano, el monumental acontecimiento renovador fue el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, inaugurado sorpresivamente por la visión aperturista del anciano Papa Juan XXIII. Reconfigurando radicalmente la postura defensiva que la Iglesia había mantenido desde el Concilio de Trento, el Vaticano II aprobó decretos trascendentales como Unitatis Redintegratio, bajo el liderazgo del cardenal Agustín Bea, en el cual Roma reconoció oficialmente a los miembros de las iglesias separadas como hermanos en el Señor, afirmando de manera inequívoca que la fractura de la cristiandad representa un obstáculo trágico que oscurece y debilita la eficacia del testimonio del Evangelio en el mundo. Este nuevo enfoque se selló permanentemente con pronunciamientos papales posteriores, como la encíclica Ut Unum Sint, que todos sean uno, de San Juan Pablo II en 1995, la cual elevó el compromiso ecuménico desde la categoría de un mero apéndice diplomático hasta convertirlo en un imperativo ineludible, anclado en la misma naturaleza fundacional de la comunidad cristiana. Esfuerzo continuado orgánicamente hasta resoluciones normativas recientes, como el Vademecum Ecuménico de 2020. Reconfiguración demográfica. Misiones y crecimiento en el sur global. A pesar de las aserciones fatalistas pronunciadas por los herederos de la Ilustración decimonónica, quienes auguraban la lenta pero irreversible extinción de la fe cristiana bajo el inexorable peso del racionalismo y los avances de la modernidad materialista, la realidad demográfica del siglo XXI traza un panorama de abrumadora expansión y radical reconfiguración hemisférica. Lejos de extinguirse, la fe cristiana ostenta actualmente una membresía global superior a los 2.640 millones de adherentes, constituyendo un tercio de la población planetaria, exhibiendo una tasa de crecimiento sostenida del 0,98% anual, que aventaja al promedio del incremento poblacional global, 0,88%. Simultáneamente, las proyecciones indican un estancamiento dramático entre los autodenominados nones, ateos, agnósticos y no afiliados, cuya tasa de expansión ha colapsado a un exiguo 0,19% anual. Notablemente, el número de individuos identificados de manera explícita y militante como ateos ha mermado a 145 millones a nivel global, pronosticándose su descenso continuo a lo largo del siglo. Este vertiginoso empuje demográfico ha estado impulsado por un monumental esfuerzo de las redes misioneras contemporáneas y la gigantesca labor lingüística orientada hacia la Biblia. Mientras que en el año 1900 el Nuevo Testamento se encontraba traducido a apenas 228 idiomas, las iniciativas filológicas contemporáneas han logrado que en la actualidad la escritura esté disponible en más de 2.500 lenguas diferentes a lo largo del globo.
Como corolario de esta movilización, el porcentaje porcentual de la humanidad catalogada como exenta de acceso directo al Evangelio se ha contraído del 54,3% al inicio del siglo XX a un 27% en la actualidad, aunque paradójicamente, debido al exponencial crecimiento demográfico general, la cifra absoluta de individuos no alcanzados asciende todavía a 2.200 millones. Sin embargo, el dato fundamental que define la morfología de la Iglesia en el tercer milenio es el desplazamiento sísmico de su centro de gravedad desde el antiguo norte global, el cual experimenta acelerados niveles de descristianización secularizada, reflejada en caídas anuales del 0,54% en el continente europeo y del 0,14% en la región de Norteamérica, hacia el efervescente sur global. En el momento presente, 2 de cada 3 cristianos en todo el mundo residen permanentemente en los territorios de África, Asia, América Latina u Oceanía. El continente africano capitanea esta revolución estadística sin precedentes históricos, albergando ya a más de 750 millones de devotos cristianos y expandiéndose a una tasa vertiginosa del 2,59% anual. Los estudios prospectivos certifican que para el Ecuador de este siglo, África superará la barrera de los 1.200 millones de fieles, mientras Asia experimenta dinámicas de crecimiento similares, proyectando cerca de 600 millones de adherentes. Esta expansión se forja en medio de un contexto convulso, donde coexisten retos alarmantes, desde el alza vertiginosa de los crímenes financieros intrainstitucionales eclesiásticos, los cuales suponen estafas valoradas en 92.000 millones de dólares en la actualidad, hasta el crudo sostenimiento de los índices de martirio religioso y hostilidad estatal explícita, cobrándose la vida de alrededor de 900.000 cristianos cada década alrededor del planeta. La Revolución Pentecostal. El motor ideológico, litúrgico y vital supremo detrás de esta portentosa movilización demográfica meridional es el pentecostalismo. Habiendo emergido en los albores del siglo XX en eventos seminales catalizadores, como el humilde avivamiento de la calle Azusa en la ciudad de Los Ángeles, liderado por el pionero y pastor afroamericano William J. Seymour, el pentecostalismo rompió amarras con la severa rigidez estructural, el racionalismo escolástico frío y las burocracias litúrgicas de las iglesias occidentales históricas. El nuevo movimiento articuló una oferta de sentido fundamentada intensamente en la experimentación directa, sensorial y emotiva de lo divino, el fervor incontrolable, la realidad aprehensible de la sanidad milagrosa y el bautismo extático en el Espíritu Santo. Haciendo gala de una asombrosa y camaleónica flexibilidad inherente, el pentecostalismo demostró una prodigiosa capacidad para arraigar fuera del hemisferio occidental. Al expandirse como un fuego incontrolable a través de los populosos estratos sociales de África, las megalópolis de América Latina y las regiones industriales de Asia, cristalizado, por ejemplo, en los multitudinarios y fervorosos montes de oración instaurados en Corea del Sur, los carismáticos y neopentecostales lograron una compenetración existencial con la cosmovisión autóctona. Lejos de enzarzarse en densos y aristocráticos debates filosóficos ajenos a su realidad circundante, las comunidades de corte pentecostal abrazaron un discurso radical que ataca pragmáticamente las carencias y amenazas tangibles inmediatas de sus fieles: la desocupación laboral endémica, el desamparo material absoluto, el aislamiento psicosocial, producto de la hostil migración a las grandes urbes, las aflicciones de la enfermedad crónica sin acceso a sistemas de salud, y los temores arraigados históricamente frente a la hechicería tradicional y las fuerzas oscuras locales. Así, ericido desde los márgenes más empobrecidos y olvidados de la sociedad global, el arrollador empuje carismático se ha posicionado no solo como el sector de crecimiento más acelerado dentro de la cristiandad, exhibiendo tasas del 1,25% anual
con proyecciones a rebasar los 1.000 millones de acólitos para 2050, sino como la fuerza cultural hegemónica que actualmente dicta el ritmo, la estética, la piedad personal y el perfil teológico del cristianismo en la contemporaneidad.